Habíamos quedado en la hoja C4 en el tercer ejercicio, pero bueno, el ejercicio 4 y 5 les había quedado el quiz, entonces eso lo vamos a soltar y vamos a seguir con los últimos tres, que son la curva de Gola, los perfiles, perfil de curvaturas invertidas tangentes y la elipse aproximada a 4 centros. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la curva de Gola. La idea es que vamos a dibujar una curva formada de dos arcos que van a ser tangentes a esta recta B, a la recta CD, y va a haber un punto de inflexión que llamamos el punto E, en el cual el sentido de la curvatura va a cambiar. Entonces vamos a tener una curva en ese sentido que cambia en el punto E y va a pasar por C de forma tangente. La curva de Gola tiene una característica única de ella, y es que las rectas, en este caso AB y CD, son paralelas entre sí. Si alguna de ellas tiene otra dirección, o sea, no son paralelas, entonces no es una curva de Gola. El punto E, en este caso, en este ejercicio, está justo en la mitad entre B y C. Podría estar en otro punto de esta línea punteada. En este caso tendríamos unas curvas que tienen una relación entre ellas de 1 a 1. Una podría ser el doble de la otra o así, pero en este caso está justo en la mitad, entonces esas curvas son, los arcos que van a quedar aquí dibujados son totalmente iguales en el mismo radio. Para empezar, vamos a dibujar rectas perpendiculares a cada una de estas rectas en un punto extremo, donde empieza la curvatura. Ok, entonces en este caso se va a trazar una recta perpendicular a AB que pase por B, y aquí una recta perpendicular a CD que pase por C. Esta la vamos a dibujar hacia abajo y esta hacia arriba, porque al haber tangencia aquí nos imaginamos que el arco va en ese sentido y por abajo va en este otro. Eso lo podemos hacer con las escuadras. Entonces alineamos una escuadra con la recta AB, utilizamos la otra para apoyarnos y nos desplazamos hasta el punto B. Y ahí trazamos la recta perpendicular. Como les decía que AB y CD son paralelas entre sí, entonces podemos aprovechar que ya tenemos la escuadra así y dibujar la perpendicular que pase por C. Hacia arriba. Okay. Una vez que tenemos esos dos perpendiculares, lo que haremos es, vamos a disecar BE y EC. Profe, todo eso que está haciendo es con H, con 2H. Sí, todo eso es parte de la construcción. Entonces va con 2H, ya lo estoy haciendo con B para que quede un poquito más fuerte, para que se vea. Pero casi ni se ve, profe. Sí, eso estaba viendo, voy a hacerlo un poco más fuerte, aquí en adelante. Recordamos cómo disecábamos rectas con compás. Que ocupábamos abrir un poco más de la mitad de la recta. Vamos a hacerlo un arco grande para que los arcos de bisección no queden dentro del dibujo, sino que queden un poquillo más lejos. Entonces ahí trazamos ambos arcos de cada lado. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la recta que hay que bisecar para marcar esos dos arcos a partir del punto E? Ok, aquí la idea es bisecar BE
y EC, los dos. Ah, ok, ok. O sea, pero toma el segmento como BC, ¿o no? No, en dos partes, BE. BE y EC, Ah, ok. correcto. Ajá, Gracias. ok. Sí, porque si disecamos BC, nos va a pasar por E. Sí, Correcto. encuentro E. Ajá. Y ahí no nos serviría de nada por Ok. método afiliado. Gracias. Ok, ok, entonces siguiendo con la disección de EB, ya tenemos los arcos. Entonces, uníamos esas dos intersecciones de arcos. Y trazamos esa recta. Y esta recta que acabamos de hacer interseca o cruza la recta perpendicular que trazamos en B. Y ese punto va a ser un centro, digamos C1, de la primera curva de esa bola. Entonces hacemos lo mismo del otro lado, S. Pero como las rectas son paralelas, por ser una curva de gola, es una característica exclusiva de la curva de gola, si nosotros unimos los centros los centros de ambas curvas, ellos tienen que ser colineales con el punto de inflexión E. Quiere decir que si unimos ese centro con E, y lo extendemos hasta cruzar la otra recta perpendicular que trazamos en C, entonces ahí nos va a marcar de una vez el otro centro. El centro C2. La podríamos volver a disecar, nada más. Sí, puedo volver a disecar, pero como eso me lleva un poquillo más de tiempo, puedo nada más trazar esa línea, en este caso por ser curva de gola, y así encuentro otro centro, entonces ahí me ahorro unos cuantos segundos. Pero sí, si usted diseca esa recta S, va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, como ya tengo los centros, sabemos que una tangencia se da en B, otra en E y otra en C, entonces ya podemos trazar los arcos. Hacemos centro en cada punto que encontramos, y aquí AB, y tiene que pasar, tiene que conseguir a que pase por E. Y entonces ahí nos quedan los puntos de tangencia. Aquí hay una tangencia 1, aquí una tangencia 2, y aquí una tangencia de 3. Acá es parecido al anterior, pero lo que les decía es que en este caso las rectas por donde va a pasar esas curvas no son paralelas entre sí. O sea, A, B y DC no son paralelas, entonces si aquí teníamos que la tangencia empezaba en los extremos de esas rectas, aquí no conocemos el punto de tangencia en AB ni en DC. Únicamente sabemos que por el punto E debe haber el punto de inflexión, o sea que hay una tangencia. Igualmente aquí el E lo pusieron en la mitad, pero puede estar en otra parte de esta línea. Pero el concepto va a ser el mismo. Okay. Entonces acá lo que vamos a hacer es, haciendo centro en B, vamos a
abrir el compás hasta el punto G. Y vamos a trazar un arco hasta que cruce la recta AB. Y hacemos lo mismo desde C. Ven que en este caso está en el puro centro de BC, entonces tiene que coincidir. Ese arco lo puedo pasar. Lo importante es que cruce este lado, entonces no importa si es por dentro o por fuera. Entonces esas intersecciones que nos interesan les ponemos una letra. Porque resulta que esos puntos F y G son los puntos de tangencia en AB y en C respectivamente. Quiere decir que la curvatura va a iniciar aquí, va a pasar por E, va a cambiar de sentido y va a ser tangente a DC justo en este punto G. Entonces, si recordábamos de la clase pasada cuando estábamos trazando arcos tangentes tanto a círculos como a rectas, recordábamos que tenía que cumplirse que el radio que pasaba por ese punto de tangencia tenía que ser perpendicular a esa recta tangente. Entonces lo que podemos hacer es trazar rectas perpendiculares en F y en G, porque ya sabemos que por ahí tiene que estar la tangencia, en ese punto. Eso lo podemos hacer con escuadras también. Ahí trazo una perpendicular a B. ¿Y ahí qué está haciendo, profe? Disculpe. Aquí estoy trazando rectas perpendiculares a AB y a DC que pasen por el punto F y G, porque les decía que cuando hicimos este arco, lo que hacemos es encontrar el punto por donde la curvatura va a ser tangente a cada recta. Entonces, recordábamos cuando yo quería dibujar o sea, de la clase pasada, cuando yo quería dibujar una curva tangente a una recta, justo en ese punto de tangencia, el radio de esa curva tiene que ser perpendicular a esta recta a la que es tangente. Entonces, por eso es que estamos dibujando esta perpendicular, para que se cumpla que si es un punto de tangencia, tiene que haber esa perpendicularidad entre recta y el radio. Entonces, a algún punto de esta recta perpendicular, tiene que estar ese centro de la curva que va a pasar por acá. Y entonces lo que estaba haciendo era haciendo esto mismo, pero para la recta DC. Okay, ahí la tenemos, esto es perpendicular.
Entonces, si ya tengo estas perpendiculares en esos puntos de tangencia y tiene que pasar por E, la curvatura, porque es otro punto de tangencia, entonces también debería trazar una perpendicular a BC y que pase por E. Igualmente con las escuadras. Entonces ya tengo cada una de las perpendiculares por los puntos de tangencia. Entonces ahora esas intersecciones que tengo aquí son los centros de la curvatura. Entonces aquí en F tenemos una tangencia 1, en E tenemos una tangencia 2. Perdón, es que a mí se me pegó. ¿Cómo fue que sacó la de C1 a C2, esa línea de ahí? La que pasa por E, digamos. Ok. Bueno, la parte de las perpendiculares sí la había entendido. La que pasé por F y por G. Sí, esa sí, esa sí. Ok. Es esa que línea, ¿no? Es que se me pegó la compu. Ok. Entonces, bueno, en E les había dicho que ahí tiene que haber otra tangencia porque es el punto de inflexión. Entonces, cuando hay un punto de inflexión, un punto de inflexión quiere decir que yo voy con una curvatura y la cambio de sentido. Entonces aquí hay una tangencia, digamos, entre esta curva y esta otra. Entonces aquí al haber una tangencia, quiere decir que el centro de las curvas que van a pasar por aquí están a 90 grados, o sea, perpendiculares con esta recta BC. Entonces lo que hice fue trazar una perpendicular a BC y que pase por E. Y eso lo hice con las escuadras. Eso me coloqué aquí con una y me moví hasta que lo cruzo por E y ahí dibujo la recta. Sí, gracias, profe. Ok. Entonces ahora esas intersecciones son los centros de cada una de esas curvas que forman todo el perfil. Entonces el centro C1 me va a dar esta curva que une F con E. Y C2 me da el centro de la curvatura que pasa entre E y G. Entonces ya nada más queda dibujarlos. Profe, siempre tiene uno que estar etiquetando entonces los centros de las curvaturas y los puntos de tangencia. Correcto. Y esa es como la nomenclatura para cada uno de los centros. Les ponemos una cruz. El centro de cada curva, de círculos, así. Y generalmente les ponemos C1 y C2 y así. O puede ser con una O, pero mejor con una C. Queda mejor con una C. Y todas las tangencias, así con una raya fuerte, usa una tangencia, o sea que sea perpendicular a la tangencia en dirección del radio, y la letra T con la numeración consecutiva. Profe, ¿y no le haría falta la Gracias, profe. tangencia? Sí, me falta una T aquí, correcto. T3. Pura vida, profe. Ok. Y lo otro importante siempre es que se vea que están alineados los centros con esas tangencias.
la clase pasada hicimos esos ejercicios de aquí arriba. Entonces ven que los centros están alineados con las tangencias. Esta línea de construcción siempre tiene que verse, porque a veces sucede que la tangencia la batean, la ponen por ahí y no coincide con nada de eso. Entonces eso es parte de la construcción para saber que ustedes de verdad la hicieron con criterio y que no la pusieron ahí donde se les ocurrió. Entonces todo eso forma parte del puntaje que se evalúa en tareas y quizzes, exámenes. Este cuadrito profe, de... para efectos de examen, ¿usted cree que, digamos, que uno tenga que hacer una curva que no sea la curva de bola, sino esta otra que acabamos de hacer? ¿Usted cree que nos den el punto SL, que es el punto de inflexión? Sí, a veces lo dan o a veces le dicen a uno, le ponen una flecha y le indican una curva de bola con relación 2:1, 3:1, así. Entonces quiere decir que un arco va a valer el doble del otro. Entonces digamos que sería como dividir este espacio en 3 partes y tomar 2 partes para un lado y una para otro, entonces el punto E iría en un tercio. Okay. Les decía que este cuadrito que indica perpendicularidad, no es necesario. Eso lo pueden hacer ustedes para que cuando estudien se acuerden que esta recta es perpendicular, pero ya conceptualmente se sabe que si hay una tangencia y aquí está el centro, estas rectas son perpendiculares entre sí. Entonces no es necesario saberlo ahí. Esta elipse en realidad es un círculo isométrico. Es una elipse que se dibuja con un método que es aproximado a 4 centros. Se llama así porque hay que encontrar 4 centros en el dibujo y a partir de ahí trazar arcos para aproximar la elipse. Acá esto es un cubo en vista isométrico. Eso lo vamos a ver ya en los temas que siguen. Después de vistas ya vemos isométricos. Ya son los proyectos de tercera dimensión. Aquí este cubo tiene en el frente las 3 caras. Y la idea es dibujar una elipse en cada una de estas caras. Pero solo vamos a hacer una por tiempo. Ustedes pueden combatir los otros dos, que es lo mismo, solo que está con el eje en otra dirección. Nosotros vamos a utilizar ese espacio. Entonces, lo que hacemos primero es trazar el eje mayor de este rombo, que es una cara del cubo isométrico. Cuando veamos isométricos y vistas, ustedes van a utilizar este método. Entonces es importante que lo dominen bien. Okay. Una vez que trazamos esta diagonal, vamos a disecar las 4 aristas de esta cara. Pero como es un cubo, todos los lados miden igual, entonces basta con disecar una recta y esa medida de la mitad trasladarla a las demás aristas. Entonces, vamos a disecar esta línea de aquí. Para que no estorbe aquí las curvas que hacemos para disecar rectas, entonces podemos hacer un arco bien grande para que nos quede por fuera. Recuerden que la única condición es que sea mayor de la mitad medida abajo de la recta, entonces no importa que sea mucho más grande. No importa que nos quede aquí abajo también. Eso no es problema. Vamos a hacerlo por ahí. De que arriba nos quitó.
Y entonces esa recta biseca este lado, en este punto. Este punto le podemos poner un 1 para nombrarlo. Y ahora, como todos los lados son iguales, miren lo mismo, entonces nada más tomamos esta mitad y la trasladamos a los demás lados. Entonces aquí tenemos, digamos, el punto 2 y 3 y el 4. Okay. Las esquinas también las vamos a utilizar, entonces también le ponemos letras para diferenciarlas de los puntos medios. Entonces será B, C y D. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unir esos puntos. Este punto 1 los puntos numéricos de abajo los vamos a unir con el punto de la esquina superior. Eso es parte igual de la construcción. Yo lo hago ahí un poco fuerte para que ustedes lo vean, pero ustedes lo hacen con 2H. Okay. Y hago lo mismo con el punto 2. Y hago lo Eso mismo a la sería lo inversa. mismo para una figura que no sea un cubo, en este caso, con medidas exactas, que eso es un cuadrado. Digamos, es un cuadrado Si fuera o un cubo visto en isométrico. Ya cuando hemos visto, ya les vamos a explicar un poco más qué es un isométrico, digamos, que cómo es realmente agarrar a un objeto tridimensional y rotarlo, en qué sentido para lograr esta vista. Y hacemos lo mismo en el sentido inverso. Unimos los números de arriba con la esquina de abajo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos dos intersecciones que nos interesan porque van a ser dos de esos 4 centros que utiliza el método. Entonces podríamos ponerles, si son centros, podemos rotularlos como C1 y C2. ¿Okay? Y los otros centros ya estaban desde el inicio, que son esas esquinas que utilizamos para encontrar esos centros. Entonces D y B son los otros dos centros que estamos buscando. Entonces podemos ponerlos aquí también para que sepamos C3, C4. Y además, esos puntos numéricos que encontramos, al bisecar cada lado, para encontrar el punto medio, esos son las tangencias de las curvas que dan forma a la elipse o al círculo isométrico. Entonces, como ya tenemos los 4 centros y las tangencias, ya podemos ahora sí dibujar los arcos. Entonces, si nos colocamos en C1, vamos a abrir hasta el punto 4 o el 1. Porque el primer arco va a estar entre 1 y 4.
ya eso sí se puede hacer con calidad. Correcto. Las curvas. Ahí va esa curva que es de centro C1. Y aquí hacemos la otra. Y el centro C3 nos va a definir el arco de abajo, que va entre los dos puntos de tangencia 1 y 2. Y C4 sería el de arriba, que es el que falta. Y ahí quedaría esa elipse aproximada a esos 4 centros. Aquí como son tangencias, entonces podemos ponerle la T a la par, para saber qué son los puntos tangentes. Y para los demás sería exactamente lo mismo. Ven que el concepto es unir los dos puntos que están en la diagonal más larga. En este caso, unimos esos dos puntos y hacemos el mismo procedimiento y secamos los cuatro lados. Unimos esos puntos medios con la esquina opuesta. Hacemos lo mismo a la inversa y de esa forma encontramos los centros y ya nada más queda para los arcos. Entonces ven que en realidad es lo mismo para cada una de las caras de este cubo. Si yo agarrara este cubo, me lo imagino que está acá, lo tengo aquí en sólido, y lo vuelvo hacia mí, de forma que yo pueda ver esta tapa, entonces lo que voy a ver realmente es un círculo. Entonces esta elipse es producto de esa proyección isométrica, pero eso ya lo vamos a ver con más detalle en los siguientes temas. Por ahora lo importante es que ustedes aprendan a dibujar elipses con ese método. Profe, Sí, en caso de que uno no le haya como, bueno, en el ejercicio, no en este, sino en el de curvas invertidas, no le haya cerrado como los radios, ¿dónde podría corregir o dónde sería posiblemente el error? ok. De hecho, a mí me pasó en la curva de Gola. Casi no se nota porque es como la cuarta parte de un milímetro. Sí se nota. Ven aquí. No sé si se ve el mouse. Está pasando, sí, ahí se ve. Ven que aquí viene la recta B y como que hay un brinquito ahí en la curva. Y eso probablemente es porque disequé mal. Y de hecho estoy viendo que cuando uní C1 con E, no pasó como exactamente por el punto que era. Y ya ese poquitito que falla uno, el error se va acumulando y pasa eso, que no coincida exactamente el radio. Digamos que para efectos de un examen, si es muy poquito, uno podría dejarlo pasar porque no entiende que hay menos tiempo y la presión y todo. Que tal vez uno falló un poquito, tal vez disecando o así, no marcó bien el punto donde tenía que pasar la recta para disecar. Pero en una tarea, sí todo eso se revisa. Como tienen más tiempo en la casa y todo, entonces eso sí se revisa bastante fuerte. Gracias, profe. Okay.